Hola amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a una nueva entrega de Los Valores No Pasan de Moda, un espacio dedicado a resaltar los verdaderos valores e identidad dominicana. Hoy abordamos un tema muy importante para todas las personas y ciudadanos dominicanos, nuestro sistema de salud y sus valores. ¿Existen valores aún en nuestro sistema de salud? Desde la entrada en vigor de la Ley General de Salud 4201 y la Ley de Seguridad Social 87-01, hace más de 2 décadas, el país adoptó un modelo mixto, público y privado. En teoría, el sistema está diseñado para garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud a través del Seguro Familiar de Salud, que opera en 3 regímenes: contributivo, subsidiado y contributivo subsidiado. Pero la realidad sobre el terreno es otra. La experiencia de un paciente en una clínica privada en el centro de Santo Domingo contrasta drásticamente con la de un ciudadano en Elías Piñas, que acude a un hospital regional sin medicamentos, con equipos obsoletos y sin médicos suficientes. Según datos del Servicio Nacional de Salud, muchas provincias solo cuentan con un hospital de segundo nivel para toda la población. Mientras tanto, el 70% de los especialistas médicos están concentrados en el Gran Santo Domingo y Santiago. A pesar de que más del 80% de la población está afiliada al sistema de seguridad social, el gasto de bolsillo sigue siendo un obstáculo importante. Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, los dominicanos gastan en promedio un 40% del total de sus gastos en salud de forma directa. Esto se traduce en una atención condicionada por la capacidad económica. En los hospitales públicos los medicamentos escasean y los pacientes deben comprarlos afuera. En el sector privado, los costos son tan elevados que obligan a endeudarse o incluso a renunciar a tratamientos. Por otro lado, si hablamos de déficit de inversión, fallos estructurales y el gasto público que ronda el 2% del PIB, muy por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Este déficit se refleja en hospitales e infraestructuras deterioradas, faltas de equipo y personal médico en condiciones decentes. El Hospital Francisco Moscoso Puello, uno de los más importantes del país, ha sido escenario de múltiples denuncias por insalubridad, equipos inservibles y pacientes atendidos en condiciones indignas. La situación se repite en múltiples centros, generando una percepción generalizada de colapso institucional. Hablar del Niágara en bicicleta es recrear un pasado muy presente. En esta canción de Juan Luis Guerra del 99, se recrea esta realidad de los hospitales dominicanos y su colapso en el sistema de salud dominicano. La letra narra la experiencia de una persona que sufre un desmayo y es llevada a un hospital donde se enfrenta con la falta de suministros médicos básicos como la anestesia o la electricidad para un simple electrocardiograma y hasta un suero que, según la canción, fue utilizado para endulzar el café. A través de un tono sarcástico, hace una crítica social y las denuncias a las carencias constantes de la indiferencia de nuestro sistema de salud en la República Dominicana. Una canción de 1999 que parecería ser escrita el día de hoy. A pesar de que el modelo de salud dominicano proclama estar centrado en la atención primaria, la realidad muestra un abandono casi sistemático en ese nivel de atención. Los centros de primer nivel, claves para la prevención y el diagnóstico temprano, operan sin recursos, sin personal y sin coordinación con los hospitales de referencia. Esta debilidad estructural ha provocado una saturación en los servicios de emergencia y una alta tasa de enfermedades crónicas no controladas, como la hipertensión, la diabetes y los problemas cardiovasculares. Organizaciones como el Colegio Médico Dominicano, junto a organismos internacionales, han propuesto reformas profundas, incluyendo la digitalización del sistema, un aumento sostenido del presupuesto en salud y mejores condiciones laborales para el personal sanitario. Hace unas semanas, el equipo del Show del Mediodía tuvo la oportunidad de conversar con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, tras protestas y paros de labores por parte del personal médico en demanda de mejores condiciones laborales, salariales y las cancelaciones. Las demandas son muy claras. Primero, la reposición y el cese de las cancelaciones. Segundo, la reposición de esos cancelados.
Tercero, que los médicos pensionados se les haga un reajuste salarial, que se lo estuvimos planteando al presidente de la República desde el día 11 de enero del año pasado, y la mejoría de los hospitales. En el día de hoy, en la segunda jornada de paralizaciones, el paro es más contundente que ayer. Todo, absolutamente todo el país está paralizado, incluyendo el Hospital Cabral Ibáez de Santiago de Macorís, Montecristi, La Piña, Dajabón, La Mata, de Farfán, Barahona, Azua, San Pedro, Higüey, todo el norte. Absolutamente hay un paro total y los hospitales del distrito son los que están más paralizados que cualquier otro. Esto significa que los médicos han respondido nuevamente a su gremio. Esto significa que las informaciones que le llevaron al presidente, al ministro de Salud Pública de que el paro iba a fracasar, se equivocó. Señor ministro, usted se equivocó. Pensó que este paro iba a ser un fracaso porque lo desorientaron y usted desorientó al presidente de la República. Esto no tenía que llegar a este extremo. Nosotros le habíamos solicitado hace mucho tiempo que conversáramos amigablemente. Usted tiene esa información en su teléfono, en su WhatsApp. Sin embargo, usted nunca quiso sentarse con nosotros. Y lo que nos dice es que el reto que nos plantea es una desfachatez atroz, cuando nos dice que le envíen por correspondencia, por el buzón del Ministerio de Salud Pública, la defensa de esos médicos cancelados. Eso es una tira cómica, una total desfachatez. Eso lo que me dio a mí fue mucha risa. Señor, aparentemente el ministro de Salud, el cargo me parece que le queda muy grande y no conoce la realidad de estos problemas. Waldo. Yo creo que usted le está haciendo un flaco servicio al presidente de la República con esa actitud de evadir y huir al diálogo. Daniel. También usted se equivocó, ministro, y ofendió a los médicos, esos médicos COVID que están desde el 2020 trabajando, que enfrentaron la pandemia mientras usted y muchos de sus funcionarios se ocultaban en sus casas, temiéndole a ser enfermados por esa enfermedad mortal en ese entonces, el COVID. El pueblo, muchos de ustedes, los funcionarios, estaban escondidos. Espérate. Esos médicos que usted le dice hoy vago, porque ayer le decía héroe, hoy le dice vago. Durante esa conexión con el mencionado espacio televisivo, Suero arremetió contra el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, asegurando que su gestión no ha sido de gran provecho. Además, aseguró que se han llevado a cabo cancelaciones de médicos y las mismas han de continuar. La proyección que ellos tienen es de cancelar más de 100 médicos, porque el ministerio tiene una situación económica que necesita recursos. Es un abuso suyo a esos médicos COVID, venirle con sus cancelaciones y fabricarle un expediente de vago. Señor, usted ministro, usted es un médico también, no maltrate a su propia clase de esa forma. ¿Cómo usted le dice vago a sus propios colegas médicos? Los médicos que salvaron este país de la pandemia del COVID. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública aseguró que no se han producido despidos arbitrarios y aclaró que las recientes decisiones obedecen a procesos de verificación y regularización en coordinación con otras instituciones del Estado. Lo primero es que todo lo que plantea el ministro no es cierto. Cuando se va a desvincular a una gente, aquí hay una ley. El gobierno no puede cancelar así por así. Ahí usted está equivocado. Hay una ley que se llama Ley de Función Pública que establece cuál es el procedimiento para desvincular a una persona. Estuvimos reunidos con ellos, recibieron una sola amonestación. Lo único que recibieron fue su cancelación súbitamente. Ahí es que comienzan a equivocarse. Totalmente equivocados están. Entonces, nosotros tenemos como gremio el derecho de defender nuestros miembros. El ministro de Salud Pública yo lo llamo y no me toma la llamada. Siempre ha sido así. Julio, él a veces, de cada 5 mensajes que le mando, me puede contestar 1 o 2. Yo le dije el mes pasado, hace exactamente un mes, que nos reuniéramos. En reiteradas ocasiones, él no ha querido reunirse, porque él tiene un plan. Pero mientras esto sucede, millones de dominicanos siguen enfrentando enfermedad sin garantía de atención, atrapados entre la precariedad del sistema público y el no acceso a una atención privada. Este programa es presentado gracias a Get Ready With Us.
cuidado de mi imagen integral es clave en cada uno de mis proyectos. Y en esta ocasión estoy vestida de Ross Moda Ejecutiva. Mis accesorios son parte de la nueva colección de la marca Lujo Ancestral. Y mi total look, gracias a Randy Peña, asesoría de imagen. Si están pensando en lanzar su propio podcast, es tiempo de que visiten El Nuevo Diario. Ven y visítanos en la plataforma del Nuevo Diario Podcast, donde tenemos un equipo de profesionales que trabajará junto a ti. El Nuevo Diario Podcast, un espacio pensado especialmente para ti. Mi familia es el final. De un colmadito hicimos un mini market. ¿Cómo? Sí, y mi tía es mi inspiración. De una escuelita hizo un centro educativo. Pues mi familia tampoco se queda atrás. De un conuquito, ahora tenemos una hacienda. Y mis abuelos, esos nunca se rinden. Pusieron un puesto de casabe. Ahora vienen de todas partes a comprarles. Pero no entiendo, ni yo tampoco. ¿Por qué siempre le agradecen a un tal mamoncito? Todos tenemos un porqué para alcanzar nuestros sueños. Estamos presentes en tus grandes emociones. Emoción, Valverde, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza, construye tu futuro. ¿Y tú qué esperas? Seguiremos soñando, seguiremos soñando. En la actualidad, todas las portadas de los periódicos vuelven a la escena la realidad de las múltiples parturientas haitianas en la maternidad de la Altagracia. Un tema histórico si revisamos nuestro periodismo nacional de años. Y hoy vuelve a la palestra por el conflicto migratorio entre la República Dominicana y Haití. ¿Qué soluciones se plantearán desde el gobierno central y el sistema de salud para mitigar una realidad que al parecer no tiene fin? La situación de las parturientas haitianas en República Dominicana continúan siendo un tema de alto interés social, sanitario y diplomático, mientras autoridades dominicanas y organismos internacionales buscan soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad del sistema de salud nacional. Según datos del Servicio Nacional de Salud, más del 30% de los partos en hospitales públicos dominicanos durante el último año corresponden a mujeres haitianas, muchas de ellas en situación migratoria irregular. Esta realidad ha generado tensiones en sectores de la sociedad que consideran insostenible la carga económica que representa para el sistema de salud, mientras otros abogan por un enfoque humanitario que priorice la atención a mujeres vulnerables independientemente de su nacionalidad. El ministro de Salud Pública, Víctor Atala, reconoció que los hospitales, especialmente los de las zonas fronterizas y del Gran Santo Domingo, enfrentan una sobrecarga. Estamos comprometidos con el respeto a la vida y a la dignidad humana, pero también debemos gestionar los recursos de manera eficiente, expresó el funcionario. Organismos como Amnistía Internacional han advertido sobre las condiciones en las que algunas mujeres haitianas embarazadas son detenidas o deportadas, incluso en las cercanías de centros de salud, lo que podría violar normas internacionales de protección a personas vulnerables. Por su parte, el gobierno haitiano ha expresado preocupación por la situación y ha solicitado a las autoridades dominicanas que garanticen la atención médica a sus nacionales. Sin embargo, la crisis institucional y económica en Haití limita la capacidad de cooperación efectiva entre ambos países. Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales y asociaciones médicas dominicanas insisten en la necesidad de establecer protocolos binacionales de salud, aumentar el control fronterizo y fortalecer campañas de orientación prenatal para reducir los riesgos tanto para las madres como para los recién nacidos. El año 2020 marcó un antes y después para nuestro país con la llegada del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud en marzo de ese año puso en jaque al sistema sanitario nacional, evidenciando sus debilidades y forzando respuestas rápidas en medio de un contexto de emergencia sanitaria, política, social sin precedentes. El primer caso oficial de COVID-19 en el país fue confirmado el 1 de marzo de 2020, un turista italiano que ingresó por La Romana. Apenas unas semanas después, el virus se había propagado por gran parte del territorio nacional. El gobierno decretó el estado de emergencia, suspendió las clases presenciales, limitó la movilidad y posteriormente impuso toques de queda
que se mantendrían por más de un año. El sistema de salud dominicano, ya frágil antes de la pandemia, se encontró desbordado. La falta de camas, ventiladores, unidades de cuidados intensivos y personal capacitado se hizo evidente y los hospitales públicos se vieron al borde del colapso. Hospitales como el Ramón de Lara en la base aérea de San Isidro y el Hospital Moscoso Puello, designados como centros COVID-19, rápidamente alcanzaron su capacidad máxima. En zonas urbanas como Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís, las salas de emergencia se convirtieron en zonas de guerra. Pacientes sin oxígenos, médicos trabajando sin descanso y recursos que simplemente no daban abasto. El COVID-19 reveló el histórico déficit de inversión en salud. El país contaba con menos de 300 camas UCI disponibles al inicio de la pandemia, un número muy bajo de lo necesario para enfrentar una crisis sanitaria de tal magnitud. A esto se sumó la escasez de equipos de protección personal para el personal médico, muchos de los cuales se contagiaron mientras atendían pacientes en condiciones mínimas de bioseguridad. Los medicamentos, pruebas PCR y tanques de oxígeno escaseaban y el mercado negro surgió con precios inflados. Muchas familias recurrieron a clínicas privadas donde los costos por internamiento por COVID-19 podían superar el $500,000 dominicanos. Durante el año 2020, el enfoque casi exclusivo en la atención del COVID-19 provocó un descuido generalizado en otras áreas fundamentales del sistema de salud en la República Dominicana. Servicios como la atención a enfermedades crónicas, es decir, diabetes, hipertensión, cáncer, salud mental y programas de vacunación infantil sufrieron interrupciones o reducción significativa. Muchos centros de salud pospusieron consultas, cirugías y tratamientos rutinarios, lo que llevó a un agravamiento de condiciones preexistentes y un aumento de complicaciones evitables. El temor al contagio también provocó que miles de pacientes dejaran de acudir a consultas, lo cual retrasó el diagnóstico clave y empeoró la evolución de enfermedades silenciosas. Especialistas también advirtieron sobre el impacto en la salud materno-infantil, ya que muchas mujeres embarazadas enfrentaron dificultades para recibir controles prenatales adecuados o para dar a luz en condiciones óptimas. Del mismo modo, la suspensión de campañas de prevención y detención temprana de enfermedades como el VIH, tuberculosis y cáncer de mama limitó los esfuerzos de salud pública acumulados durante años. El sistema, ya frágil, redirigió casi todos sus recursos humanos, materiales y financieros en la lucha contra el coronavirus, dejando expuestas a miles de personas cuya salud dependía de atenciones que fueron abruptamente postergadas. Infraestructura hospitalaria. En materia de infraestructura, muchos hospitales de la República Dominicana presentan condiciones precarias y evidentes signos de deterioro. Aunque en los últimos años se han realizado algunas remodelaciones y construcciones de nuevos centros, especialmente en zonas urbanas, gran parte de la red hospitalaria pública sigue operando en edificaciones antiguas, sistemas eléctricos obsoletos, filtraciones, áreas de emergencias insuficientes y falta de mantenimiento en general. Esta situación afecta directamente la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y el desempeño del personal médico. En regiones rurales o provincias alejadas, la situación es aún más crítica. Algunos centros de salud carecen de quirófanos funcionales, laboratorios equipados o camas suficientes para internamiento. Además, la falta de equipos médicos modernos como tomógrafos o unidades de cuidados intensivos obliga a muchos pacientes a ser trasladados a hospitales en ciudades más grandes, lo que retrasa tratamientos y pone vidas en riesgo. A pesar de algunas inversiones puntuales, el sistema hospitalario dominicano sigue enfrentando un profundo rezago estructural. El sistema de salud dominicano ha experimentado avances en cobertura y normativas, pero enfrenta profundas deficiencias estructurales y funcionales que limitan su eficiencia y equidad. Para lograr un sistema verdaderamente universal y equitativo y centrado en el paciente, es imprescindible reformar la atención primaria y aumentar la inversión pública en cada gestión gubernamental y poder perpetuar que se mantenga la institucionalidad.
Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a abordar otro tema de salud a los que muchos prestan poca atención, pero es sumamente importante. Hablemos de la salud mental. Y es que en medio de tanto ruido social marcado durante los últimos años en una crisis silenciosa que se acrecenta, aunque los trastornos mentales afectan a miles de dominicanos, este tema sigue siendo uno de los más marginados y no cubierto por nuestro sistema de salud básico. Y antes de comenzar, quisiera saber si usted es creyente y si usted cree en Dios. Sí, yo creo que hay algo superior, algo que está moviendo el mundo. Algunos dicen que Dios, otros dicen que Alá, hay muchas religiones. ¿Y usted en qué cree? No, lo importante es tener la espiritualidad. La espiritualidad es importante y en salud mental incluso es protector en el caso de lo que estamos hablando del suicidio. O sea, el tener un dogma espiritual ayuda mucho a lo que es la recuperación y a la protección de lo que es la salud mental. Hoy en día todavía los temas que están relacionados con la salud mental para mucha gente son considerados como tabúes. Entonces lo importante aquí es promover la importancia del cuidado de la salud mental. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 4 dominicanos sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida y se estima que entre el 15 y el 20% de la población presente síntomas asociados con ansiedad, depresión, estrés postraumático o adicciones. Sin embargo, el país no cuenta con una red efectiva de atención en salud mental que responda a esta realidad creciente. Los valores han cambiado. Sí, definitivamente ahora mismo tenemos un problema de inversiones de valores, hay un problema de control de los impulsos, hay un problema de la sociedad. Las redes sociales han traído un cambio en la forma cultural que llevamos en el mundo completo, incluyendo también en República Dominicana, y han hecho que cosas que eran valoradas antes ahora no son tan valoradas. El sentarse a comer con la familia, el salir a la playa, ya el tener una cita presencial que ahora la tienen virtual. Todos esos valores que eran muy importantes hace 15, 20, 30 años, pues entonces ahora han cambiado y definitivamente la juventud también ha cambiado junto con esto. En todo el territorio nacional hay menos de 100 psiquiatras activos en el sistema público y muchos de ellos están concentrados en la capital. Solo existe un hospital psiquiátrico nacional, el Padre Villini, con una capacidad limitada y recursos insuficientes. La atención psicológica en los hospitales generales es casi inexistente y en los centros de atención primaria simplemente no hay psicólogos clínicos asignados en la mayoría de los casos. Podemos observar ciertos episodios de tristeza. Sin embargo, la tristeza en sí no es una definición de que una persona tenga un trastorno mental. Aquí la clave es la persistencia, la consistencia. O sea, los síntomas deben permanecer y deben ser constantes. Además de la falta de infraestructura y personal, la salud mental en la República Dominicana enfrenta una barrera social poderosa, el estigma. Muchos dominicanos asocian los trastornos mentales con locura o debilidad de carácter, lo que impide que las personas afectadas busquen ayuda o hablen abiertamente sobre sus emociones. PhD, maestrías, cursos y trabaja con niños autistas y no es nada de lo que ella dice ser. Personas sin la formación académica ni las credenciales necesarias ofrecen servicios psicológicos, lo que puede agravar las condiciones de los pacientes y socavar la confianza en la profesión. Este fenómeno se manifiesta tanto en centros de atención como en plataformas digitales, donde individuos no calificados se presentan como expertos en salud mental. No estoy entendiendo el proceso. ¿Usted es doctora? ¿Perdón? Hay 50,000 psicólogos bueno, yo no tengo el dato, pero según el CODOPSI hay un gran número que son intrusismo, que no tienen S4, que no están colegiados, que no están... Sin embargo, la falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes ha permitido la proliferación de estas prácticas ilegales.
Yo siempre digo que el problema de la salud mental, bueno, el problema en general de la salud y las políticas públicas es que cada persona tiene como un librito diferente de lo que quiere hacer y llega al lugar y no le da continuidad a lo que hicieron anterior bien y viene con nuevas ideas solas, entonces comienzan desde cero cada cierto tiempo, cada 4 años, cada 8 años, comenzamos desde cero y con pocos recursos, que la salud mental es la cenicienta. Por eso es un gran problema de institucionalidad que afecta a diversos órdenes de nuestro país. Definitivamente. El impacto psicológico del COVID-19 fue devastador. La pérdida de seres queridos, el confinamiento, el desempleo y la incertidumbre dispararon los casos de ansiedad, depresión e inclusive consumo de sustancias. Según el Ministerio de Salud Pública, las solicitudes de ayuda psicológica aumentaron en más de un 50% entre el 20 y el 2021, sin que hubiera una respuesta institucional robusta para atender esta alta demanda. Todas las enfermedades de salud mental en general han aumentado entre un 15 y un 20%, incluyendo depresión, incluyendo trastorno bipolar, los trastornos ansiosos, los trastornos TOC. En el fenómeno de suicidio se ha incrementado también, al igual que las otras patologías de salud mental. Definitivamente el problema de la pandemia vino a aflorar muchas carencias de salud mental que ya la teníamos antes, pero como esto fue algo muy agudo, muy rápido, muy fuerte. Durante este periodo, la línea de ayuda habilitada por el Servicio Nacional de Salud recibió más de 15,000 llamadas de emergencia emocional, muchas de ellas relacionadas con pensamientos suicidas. Sin embargo, el seguimiento terapéutico posterior fue mínimo debido a la falta de recursos humanos y a la inexistencia de una estrategia nacional de salud mental. Todo el mundo realmente es propenso a tener en algún momento alguna situación de salud mental. O sea, como seres humanos que somos, todos en algún momento estamos en ese riesgo de en algún momento experimentar. A pesar de que el país cuenta con algunas clínicas privadas que ofrecen servicios de psicología y psiquiatría, los altos costos hacen que el acceso sea limitado para la mayoría de la población. Una consulta psicológica privada puede costar entre $1,000 y $2,500 pesos y muchas veces se requieren sesiones semanales. El Seguro Familiar de Salud además no cubre tratamientos psicológicos de forma integral, lo que deja a miles sin opción. ¿Está abordando de manera efectiva el gobierno dominicano las políticas en cuanto a salud mental? Estamos hablando de que realmente no existen las coberturas adecuadas en las clínicas o centros privados para que una persona de escasos recursos pueda acudir a este tipo de servicios. Bueno, lamentablemente en este caso no todo el mundo tiene acceso a lo que son los servicios de salud mental y es importante resaltar que la salud mental es un derecho humano fundamental para todos. Entonces, en ese caso sería bastante importante que se promueva lo que es la importancia de la salud mental, de su cuidado y de poder detectar a tiempo e identificar cuáles son estas señales de una persona que en este momento no esté presentando una buena salud mental. En las escuelas tampoco existe un programa nacional de salud mental estudiantil, a pesar del aumento de los casos de ansiedad y depresión en adolescentes. La presencia de psicólogos escolares es muy limitada y los docentes carecen de formación en el manejo emocional de sus alumnos. En los últimos años, algunas instituciones han comenzado a alzar la voz. El Ministerio de Salud Pública ha creado la Dirección de Salud Mental, que trabaja en la implementación de una nueva estrategia nacional de salud mental. También se han desarrollado campañas para sensibilizar y promover la conversación pública sobre este tema tan importante. Yo tengo una posición muy radical con las redes sociales y los niños. Yo creo que hay que controlar y monitorizar y auditar lo que utilizan nuestros adolescentes, porque los niños
pequeños, estoy hablando menos de 7 años, menos de 8 años, no deberían tener redes sociales. De hecho, las políticas de las propias redes sociales dicen que no deben ser usadas por menores de 13 años. Sí, pero al final ellos tienen otros redes sociales que sí son para niños, y están vinculados con lo de adultos. Y el uso de las pantallas, está estudiado de que eso afecta directamente. Definitivamente. Bueno, antes de los 2 años no debería verse nada de pantalla. Y luego de los 2 años se debe estar incrementando cada 3 o 4 años media hora de pantalla. Definitivamente impacta mucho en la salud mental de los adolescentes y los niños las redes sociales. Yo creo que, y se lo digo a los pacientes míos, los padres, eso de respetar al adolescente, las redes sociales, eso no existe. Yo creo que tienen que monitorizar qué es lo que están haciendo en todo momento, y es una forma de protegerlo, porque un adolescente tú no lo mandas a un sitio sin conocer cómo está el ambiente del sitio. Pues igual, en las redes sociales es un sitio que estamos mandando a nuestros adolescentes sin conocer que está en ese ambiente, por eso tenemos que monitorizarlo. El 56% de los niños y adolescentes hacen uso de las redes sociales como una estrategia de escape ante los problemas personales, lo que indica el papel emocional que este tipo de plataformas ejercen en la gestión de las dificultades que puedan atravesar en esta etapa de la vida. Bueno, es muy importante que se trabaje con lo que es el establecimiento de límites en el hogar y la regulación del uso de las redes sociales. Pues en este caso, tanto los niños como los adolescentes están expuestos a contenidos que pueden ser perjudiciales, que pueden afectar lo que es su salud mental. Así lo revela el informe Infancia, Adolescencia y Pantallas, elaborado por el Centro de Investigación de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Miguel Hernández, junto con otros documentos recientes que abordan los problemas psicológicos en la infancia y en la adolescencia. Los deportes muy importantes, los ambientes sociales, cuando no tenemos esa posibilidad de llegar a donde un psiquiatra, a donde un psicólogo, pues los ambientes sociales protegen mucho los deportes, la religión, la espiritualidad, y ahí pueden comenzar a buscar la ayuda que necesitan, comenzar a preguntarle al entrenador, al cura, a la parroquia de qué pasa, qué le pasa, contar sobre lo que está sintiendo, sobre lo que está pensando, y estos, como deber humano, deberían hacer las gestiones para que los padres pudieran buscar la ayuda necesaria para evitar lo que es un suicidio. Fíjense que el suicidio es la tercera causa de nuestros jóvenes, de los que mueren en nuestro país, después de los accidentes de tránsito y los problemas de violencia. Factores como la violencia, el machismo, los embarazos no planificados y la falta de oportunidades contribuyen al aumento de casos de depresión y suicidio entre los jóvenes. Abordemos el suicidio. La tercera causa de menor de 25 años es el suicidio. Y estamos perdiendo muchos adolescentes por el hecho de no tener acceso, de que los padres no quieren hablar de eso, de que el problema de los recursos y el problema ambiental lleva a esto, al suicidio. Y sin dudas se puede establecer como un factor de que ha incidido el impacto de las redes sociales en esto. Sí, no, definitivamente. Eso es a nivel mundial. Sabemos que las redes sociales han impactado a nivel negativo más que positivo, porque también tienen un impacto positivo a lo que es el incremento de suicidio a nivel mundial. Y es que en la República Dominicana la salud mental de los adolescentes enfrentan desafíos significativos. Según UNICEF, 1 de cada 10 niños y adolescentes en el país padece algún trastorno mental y la mayoría no recibe la atención adecuada. Hay una parte que yo he reflexionado cuando dicen, bueno, tengo mis hijos y yo soy padre y yo tengo que ocuparme de ellos y esa es mi responsabilidad. Pero yo pienso que de manera alterna, los padres que no se ocupan de sus hijos también están afectando a mis hijos y a la sociedad, porque tú estás mandando a tu hijo a la sociedad y estás impactando al mío de manera directa. Sí, eso es así. Entonces, eso no es como que yo tengo mis hijos, yo me responsabilizo de lo mío y cada quien ocúpese de lo suyo. Eso es irresponsabilidad. Cuando nosotros manejamos, ¿no? Yo puedo ser muy bueno manejando y llevar muy buenas reglas al conducir, pero si la otra persona no sabe manejar, me está poniendo en peligro a mí, puede chocarme a mí, yo estando bien. Entonces es igual. Cuando hay otros padres que no tienen la capacidad o no tienen los recursos para ayudar a sus adolescentes, pues entonces afecta a lo que es el conglomerado de los adolescentes, entre ellos está, aunque uno no quiera, su hijo.
Dado el preocupante panorama de la salud mental en República Dominicana, los expertos recomiendan aumentar la conciencia sobre estos problemas y fomentar el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población. Mientras tanto, miles de dominicanos siguen enfrentando sus batallas internas en soledad, sin acceso, sin apoyo y sin respuestas del sistema, porque en un país donde su salud mental es un tabú, el silencio puede ser tan peligroso como la misma enfermedad.